puede sorprender este día. Y bueno, pero porque verdaderamente, para que no nos sorprenda, tenemos que saber el tiempo de Dios, cómo serán los acontecimientos bíblicos y escatológicos de la palabra, y entonces estar seguro de nuestra salvación, saber que Dios nos sostendrá en los tiempos de persecución de la iglesia, pero que no nos hará pasar por la gran tribulación. Y esos eran los tiempos que nosotros teníamos que tener en claro. Ahora a mí me gustaría que pongamos nuestra vida y la iglesia en el tiempo que Dios quiere que vivamos, cómo estamos caminando y en qué tiempo estamos caminando y cómo deberíamos caminar en ese tiempo. Por eso te pido que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Y vamos a leer su preciosa palabra. Si tú ya tienes la palabra allí, damos gracias al Señor. Dice su palabra en el título Mensaje a Filadelfia. Y dice su palabra: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Quiero repetir esto. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta es tu palabra. Señor, y te pedimos que en esta hora, Señor, tú nos permitas desarrollarla, entenderla, que la revelación venga a nuestras vidas con palabras entendibles en mi boca. Señor, para que aquel que está escuchando desde su hogar pueda entender, ser direccionado, exhortado, alimentado, fortalecido. Señor, no permitas que de mi palabra salgan palabras que ofendan, sino que edifiquen el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Damos gracias a Dios. Siete iglesias, eran iglesias que estaban el poder cubrir la expansión del reino de Dios en ese tiempo. Pero también tiene un significado, que cada iglesia cubre un tiempo de la historia de la gracia. La historia de la gracia comienza con la ascensión de Jesucristo y el mandato a que podamos ir y predicar este evangelio.
Y ese tiempo, como predicamos la semana pasada, termina cuando la plenitud de los gentiles sea completada y el Señor Jesucristo vuelva a buscarnos. Así que cada iglesia cubre un tiempo, un periodo de la historia de la gracia desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Cristo venga por nosotros. Y sabes, este es el mensaje a Filadelfia. Y esta, junto con Esmirna, es las únicas dos iglesias a las cuales el Señor no les reclama, sino que alaba su proceder. Y cuando leía Filadelfia, pude entender que Filadelfia es el modelo de iglesia que Dios quiere en la tierra. Filadelfia es el modelo de pueblo de Dios que Dios anhela ver en acción en la tierra. Y empieza diciendo, y antes de empezar a decir esto, quiero decir que la contraposición de esto es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Si Filadelfia es el modelo de la iglesia que Cristo quiere caminando en la tierra, funcionando, aunque es una iglesia pequeña, un rebaño pequeño, aunque es una iglesia pobre, Filadelfia es lo contrario. Es la iglesia entumecida, es la iglesia tibia, es la iglesia que va por los panes y los peces, es la iglesia que no ha comprendido por qué tiene que seguir al Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa iglesia es como los 5,000 que venían por los panes y los peces. Y cuando el caldo se puso gordo, cuando las cosas se pusieron pesadas, esa iglesia, por no estar crecida, por ser tibia, abandona, porque, ¿sabes? Viene por la bendición y no viene por lo que ya Cristo hizo por nosotros. Así que cuando yo comparo estas dos iglesias, me doy cuenta que podemos ser como la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia que permanece, la iglesia que aunque haya pobreza y aunque haya dificultad y nos quedemos sin fuerza, podemos ser esa iglesia eficaz, porque el Señor seguirá abriéndonos puertas, aunque el mundo, el gobierno, Bill Gates y todos aquellos que se paren, que quieran cerrar las iglesias. Este Señor, este que tiene la autoridad, podrá abrirnos nuevas puertas. Pero sabes, si nosotros somos esa iglesia de la Odisea, tibios, que nunca arrancamos, estamos fríos, no somos ni frío ni caliente, porque sabes, no es malo ser frío y no es malo ser caliente, porque dice el Señor, porque eres tibio, siquiera fueras frío, siquiera fueras caliente, porque se refiere al sistema que tenía la Odisea para poder recibir su agua. La Odisea recibía su agua por conductos, y cuando el agua estaba fría refrescaba, o si estaba muy caliente se podía cocinar en ella, pero si era tibia, era el agua de los conductos que venía al rayo del sol. Cuando estaba tibia, hacía que vomitaras por esa temperatura y por lo que formaba esa agua tibia. Por eso el Señor toma esa descripción y dice, porque por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, porque no eres placentero, porque no gustas, porque no llenas las expectativas, siquiera fueras frío y refrescaras el alma agobiada, siquiera fueras caliente y purificaras, pero no, eres tibio y no gustas. Pero
Pero qué bueno que podamos pensar que hay una iglesia, algo que Dios nos pone como ejemplo para que sigamos, y es la iglesia de la Odisea. Perdón, es la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Dice que Filadelfia se puso el nombre porque aquel que creó, que la fundó, tenía ese nombre, Filadelfo. Y dice que es una iglesia, era una iglesia fiel situada en un pequeño pueblo establecido para ser un centro de cultura griega. El pueblo era famoso por sus viñedos que lo rodeaban, pero estaba sometido a frecuentes terremotos, los cuales la destruyeron, y luego tuvo que ser nuevamente reedificada. Filadelfia se la conocía como la pequeña Atenas, por la gran actividad religiosa pagana que había en un pueblo tan pequeño. Pero sabes, en ese pueblo tan pequeño, donde había tanto mover religioso pagano, se levantó una iglesia, la cual fue fiel y no permitió que nada que estuviera por fuera de su creencia, de su doctrina, de lo que Jesucristo nos dejó escrito en la palabra, entrara en él. ¿Sabes? Podemos ver esta iglesia de la Odisea, una que se cree rica, pero sabes, en estos tiempos hemos podido ver esa iglesia que se quiere enriquecer. Sabemos que necesitamos los recursos, pero ayer cuando hablábamos en nuestra reunión de varones, podíamos entender que el tiempo de esa iglesia predicando la prosperidad ha terminado, porque Dios no quiere la prosperidad. O sea, no es que no quiera la prosperidad. Entendimos que la prosperidad es la añadidura, pero que hoy es el tiempo verdaderamente de buscar el reino de Dios y su justicia. Es el tiempo de buscar, como dice Joel capítulo 2 versículo 12, buscar a Dios en arrepentimiento, buscar a Dios en oración, en clamor, en llanto. Es el tiempo de pagar el precio, de ser una iglesia, aunque seamos pequeña. Porque sabes, cuando hablábamos ayer decíamos, pero si todo el tiempo sabemos que si predicamos la iglesia del ayuno, de la oración, del clamor, del llanto, de pagar el precio, pues nos quedaremos algunos quedarán en el camino, porque se pone el caldo gordo y es como los 5,000 que dijeron: no, Señor, duras son tus palabras. Pero sabes, es preferible, como les decía yo ayer a los varones, tener 10 varones que se activen y sepan quiénes son, sepan cuál es su identidad, su lugar en Dios. Que no hace falta salir corriendo a buscar al pastor, porque yo también soy parte de esa promesa que dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Porque cuando nosotros tenemos esa seguridad que yo también fui llamado, que también esa autoridad me fue delegada, no tengo que salir corriendo a buscar a nadie. Es mi trabajo, yo lo haré. Como decía Isaías: envíame a mí, Señor, y yo lo haré. Cuando la iglesia, una décima parte de la iglesia pueda entender y ponerse en el lugar de la identidad de hijo de Dios, sabiendo que Cristo murió por nosotros, nos lavó con su sangre de todos nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre, y tenemos ahora acceso libre a la presencia de Dios, y la autoridad de Dios fue delegada sobre nosotros. Cuando 10 de una iglesia de 5,000 puedan entender eso, el diablo se asustará. Porque no es lo mismo tener una iglesia de 5,000 personas que todavía están confundidas y no entienden, a tener a 10 que ya han entendido cuál es el valor que Dios les entregó y cómo hacer la tarea y cuáles son las herramientas que Dios nos entregó para hacerlo. Por eso les digo que aunque quieran cerrar los templos, aunque quieran cortarnos el ingreso o las reuniones, nunca podrán legislar sobre nuestra fe y sobre nuestra esperanza. Nunca podrán legislar sobre la promesa de Dios, que es para nosotros vida eterna, poder.
nunca podrán sacar de nosotros, a no ser de que nosotros queramos entregar y negar a Dios. Pero esto lo hace la iglesia de la Odisea. La iglesia de Filadelfia dice: aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Aunque tienes problemas, aunque hay dificultades, aunque los tiempos son duros, en tu debilidad te haces fuerte. ¿Sabes? Filadelfia era una ciudad estremecida por los terremotos, y en esa debilidad había un pueblo que creía, y no había terremoto que lo moviera de su fe. No había terremoto que lo sacara de su esperanza. Era una iglesia pobre, porque la palabra nos dice que era pobre, pero la pobreza para ellos era riqueza, porque su riqueza no estaba en este mundo. Su riqueza estaba en su fe, en lo que ellos creían y en el camino y la meta a la cual ellos seguían. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver aquí dos iglesias: la iglesia fiel, la iglesia verdadera, la iglesia que se empodera en el poder de Dios, no en el poder de las riquezas. Y vemos la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia que si no hay un estruendo de milagros, si no recibo bendición, y si mi vida no es perfecta, y si en mi vida ya no dejan de haber problemas, pues me alejo. Porque ¿de qué me sirve estar en el camino de Dios si soy tratado, si soy probado, si me enfermo, si soy pobre? Pues no es por eso que Dios te ha llamado. Eso es añadidura. Y para lograr la añadidura tienes que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Pero ¿sabes por qué nos reunimos? ¿Sabes por qué buscamos, predicamos, soltamos la palabra? Porque lo que ya Cristo tenía que hacer ya lo hizo. Lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Pues aunque nosotros nos equivocamos y echamos a perder el plan de Dios, Él puso un plan B, y el más perfecto, y el más bueno, y el más hermoso para nuestra vida. Porque de tal manera nos amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que sin merecerlo el mundo entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y aquí no está hablando de riquezas materiales de este mundo. Está hablando de un tesoro que Dios nos regaló, y es salvación y vida eterna. No quiero irme de la palabra. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, el ángel es el mensajero. Está escribiéndole al pastor de la iglesia, al responsable o al líder de ese movimiento. Así que cuando Dios nos habla, tenemos que estar seguros que lo que nosotros vamos a decir es el pensamiento de Dios y no el pensamiento del hombre. Y esto es lo que yo estoy entregando en este día. No es mi pensamiento. A mí me gustaría estarte predicando de bienestar, de que Dios te va a llenar de dinero, y eso es lindo, y a todos les gusta que les prediquemos de esto, y que Dios te va a hacer grande, te va a hacer profeta, y que no sé cuántas cosas te puedo decir. Pero lo que Dios me dijo hoy es que lo que Él quiere que nosotros, aunque tengamos problemas, aunque tengamos pocas fuerzas, aunque tengamos pobreza, nuestro verdadero tesoro no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, y no hay santo como Él, el verdadero, porque no hay otro como Él, el que tiene la llave de David. Y el que tiene la llave de David
significa el que tiene toda autoridad dada por Dios, delegada por Dios, como dice Isaías 22:22. Y dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Mateo 28:18 nos enriquece esta idea y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno que esto coincida con la iglesia de Filadelfia. Porque sabes, lo que está diciendo aquí, que cuando Él abre puertas nadie las cierra, y que cuando Él las cierra nadie las abre. Y está diciendo: porque toda autoridad, el trono de David me fue entregado, toda potestad me fue entregada. Yo tengo toda autoridad para delegar esta autoridad sobre vosotros. Así que id y hacer esta tarea, id y predicar este evangelio a toda criatura. Hacer discípulos a todas las naciones. Y esa es la autoridad que Él nos delegó, el poder hacer la tarea con la autoridad que Él la hizo aquí en la tierra. Así que como hijos tenemos que comprender quiénes somos y cuál fue la tarea que el Señor nos encomendó. Sigue diciendo: el que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Una puerta abierta. ¿Sabes lo que significa esto? Porque esto se conlleva con lo que acabo de leer allí en Mateo 28:18. Dice que Él tiene las llaves de David. Él tiene la autoridad. Y en su autoridad nos envió a predicar el evangelio, a hacer discípulos a las naciones. Porque sabes, dice: en las naciones yo te abriré puertas. Aunque te cierren las puertas de las iglesias, yo te abriré puertas en las naciones. Te abriré puertas por el internet, te abriré puertas por YouTube, te abriré puertas por el Facebook, te abriré puertas en la esquina, te abriré puertas en las plazas, te abriré puertas en las calles, te abriré puertas en los comercios, porque tú llevarás mi palabra. ¿Sabes? Cuando el libro de Joel, allí capítulo 2, versículo 18 dice: y después de todas estas cosas yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. No habla de carne que esté en un templo, sino en todos aquellos que han creído. En aquellos que han creído se derramará su espíritu en los últimos tiempos. Y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, y nuestros ancianos verán sueños, tendrán sueños, y nuestros jóvenes tendrán visiones. Pero de aquellos que creen. Así que dice que Él nos abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Cerrará puertas físicas, pero no nos podrán cerrar las puertas espirituales que Él nos abrirá para predicar su palabra. Pues Pablo mismo expresó en 1 de Corintios 16:8: pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo estaba diciendo: el Señor me abrió una gran puerta para predicar su palabra aquí en Efeso. Así que me quedaré mientras esa puerta esté abierta, me quedaré a predicar su palabra. Porque sabes, esta es la verdad de lo que nos está diciendo allí en el libro de Apocalipsis capítulo 3. De que Él abrirá puertas para que podamos hacer la tarea que nos fue encomendada y predicar el evangelio. ¿Sabes? Siempre hemos acomodado la palabra a nuestro bienestar y decíamos: y nos abrirá puertas a las riquezas, y nos abrirá puertas a todo aquello que queremos en material. Pero la verdad es que Él nos abrirá puertas para que hagamos la tarea encomendada, el ir y predicar su palabra. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 12 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo,
aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado en mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Está diciendo que estaba preocupado, pero la verdad es que el Señor, cuando llegó a Troas, dice que le abrió puertas para predicar la palabra. Y esto es lo que está diciendo el Señor, que cuando Él abre puertas, nadie las cierra. Él abrirá puertas para que cumplamos la tarea, para que cumplamos el propósito de Dios. Cuando nosotros nos empoderemos de la palabra, sepamos quiénes somos, nos pongamos como hijos de Dios, Dios empezará a abrir puertas. No importa las puertas de los templos cerrados, no importa que no nos dejen que nos juntemos más de 10 personas, pero sabes, el Señor te pondrá vidas tras vidas tras vidas, abrirá puertas en lugares para que tú sueltes la palabra. Porque Dios no puede ser encerrado, Dios no puede ser legislado, nuestra fe no puede ser legislada. El mandato de Dios sobre nosotros no puede ser legislado. Alabado sea el Señor. La iglesia fiel de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia, aunque era pobre y tenía pocas fuerzas, no había negado su palabra. Y aquí que yo entrego las sinagogas de Satanás. Dice en el capítulo 9. Aleluya. Perdón, vamos a volver al capítulo 8 que no le leí. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, de la cual ya hablamos, la cual nadie podrá cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas. ¿Sabes? El Señor nos abrió las puertas y nadie la podrá cerrar, ni un gobierno, nadie. Nadie podrá cerrar esa puerta abierta por el Señor, porque dice: aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabes? Cuando hablamos de tener pocas fuerzas, sabemos que en nuestra debilidad nos hacemos fuertes, porque cuando somos débiles es cuando buscamos a Dios. Pero sabes, también hay una gran verdad que dice que no hemos negado su nombre. Y muchas veces sucede en la iglesia de la Odisea, esa iglesia tibia, esa iglesia que no se hace reconocer como iglesia, está encerrada, apagada, no levanta su voz. Sus compañeros no le conocen como cristianos, esconden su identidad. Esas personas son las que niegan el nombre del Señor. Esas personas son las que han negado el nombre. Y su palabra es fiel y verdadera. Y Él dice: por cuanto me negaste delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Qué tremendo que aquel día que lleguemos a la presencia de Dios, Jesucristo delante del Padre nos diga: no lo conozco, no sé quién es, pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué tu palabra. Fuera, aléjate de mí, hacedor de maldad. Porque fuimos tibios, pensamos que creíamos. Como decía Job: de oídas te había oído, pero sabes, tus ojos nunca lo vieron. Dice el libro de Isaías, allí en el capítulo, gloria al nombre de Jesús, Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con sus bocas y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y fíjese, esto me estremece porque dice: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Nunca tuviste un encuentro con Cristo. Tus
padres te enseñaron y te dijeron porque hay que temer a Dios. Y está bien esa enseñanza. Pero no podemos vivir creyendo en una enseñanza. Tenemos que vivir creyendo en aquel que verdaderamente hemos conocido, al de la enseñanza, al Dios de la enseñanza. Honras a un Dios que no conoces. Pues estos que dicen ser judíos y no lo son. De eso hablaba la palabra, que yo traeré y te entregaré de las sinagogas de Satanás aquellos que dicen ser judíos y no lo son porque mienten. Pues los traeré para que se arrodillen delante de ti y reconozcan que yo te amo. Son todas esas personas que dicen ser cristianos y no lo son y no actúan como ellos. Son todas aquellas personas que dicen creer en Dios, que dicen que haber conocido, pero simplemente ha sido una enseñanza guiada de generación en generación, pero nunca tuvieron una relación. Y cuando tienen que actuar como tales y no lo hacen, pues no conocen al Dios del amor. Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que lo hace exteriormente en la carne. No es judío aquel que se viste como judíos, y no es judío aquel que dice yo soy judío porque estoy circuncidado, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene del hombre sino viene de Dios. El verdadero cristiano no es aquel que se dice ser cristiano. El verdadero cristiano no es aquel que se viste como cristiano. El verdadero cristiano es aquel que actúa como tal, que ha permitido que Dios entre en su vida y transforme su corazón, que en su corazón haya habido la circuncisión y haya sacado todo aquello que es inmundo ante los ojos de Dios, y podamos ser transformados en una nueva criatura que sí guste a Dios, una nueva criatura que verdaderamente aprecie a Dios, que no seamos esa agua tibia que no gusta y Dios vomita de su boca, sino o fríos verdaderamente o calientes verdaderamente. Y esto quizás te mueve un poco en la enseñanza que muchas veces se ha dado, que siempre tenemos que ser caliente, no tenemos que ser tibio. Pues la palabra no es eso lo que enseña. Porque Dios dice, siquiera fueras frío, siquiera fueras caliente, pero eres tibio. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De qué tipo de iglesia quieres ser? Iglesia fiel y verdadera de Filadelfia, o como la iglesia tibia de la Odisea. ¿Sabes? Esa iglesia tibia será aquella que después del arrebatamiento tendrá que pagar con su vida. Si verdaderamente quiere ser salvo, tendrá que pagar con su vida. Pero la iglesia de Filadelfia dice su palabra: y aquí en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta iglesia de Filadelfia, esta iglesia pequeña, esta iglesia pobre, sin fuerzas, pero que no niega el nombre del Señor, que se sostiene firme ante todas las adversidades, será la iglesia que será arrebatada, sacada, para que no esté en la ira del Señor. El día espantoso y tremendo, dice el libro de Joel. El libro de Mateo dice: tan grande será la tribulación que si los días en ese tiempo no se acortan, ninguno sería salvo. Serán días tremendos. Y la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, aquellos que dicen ser cristianos, después para poder
verdaderamente, legalmente, ser salvos y proclamar el nombre de Dios, tendrán que pagar con sus vidas porque serán perseguidos. ¿Qué iglesia quiere ser? ¿Sabes? El Señor llama a la iglesia de Filadelfia a trabajar en este tiempo. Dios está abriendo puertas. Aunque tú creas y veas con tus ojos que las puertas se están cerrando, Dios dice lo contrario. Yo estoy poniendo una puerta abierta delante de ti que nadie podrá cerrar, porque toda potestad me ha sido dada. Por eso ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y cuando hablamos de naciones, hablamos de personas, de gente, de multitudes. Es tiempo de hacer la tarea de Dios. Es tiempo de ser la iglesia de Filadelfia. Es tiempo de mostrarnos como verdaderamente cristianos. Empoderarnos de esa presencia. Creer verdaderamente quién somos. Y si tú logras entender quién eres, prepárate. Porque Joel capítulo 2 versículo 18 empezará a mostrar en tu vida. Y Dios empezará a derramar de su espíritu sobre ti. Y entonces empezarás a ver cómo Dios te usa. Como aquellas señales que dijo el Señor seguirán a los que creen. Y si tú verdaderamente has creído, te seguirán a ti. Y pondrás tus manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. ¿Dónde? En la calle. ¿Dónde? En la carnicería. ¿Dónde? En el supermercado. ¿Dónde? A tu vecino, en la casa de tu vecino. ¿Dónde? En la esquina. ¿Dónde? En la plaza. Porque Él abrirá puertas. Y serás tú a que Dios use para que sucedan estas cosas, porque en los últimos tiempos vendrá ese avivamiento, ese derramamiento del Espíritu Santo, y Dios usará a aquellos que verdaderamente estén dispuestos. Alabado sea el nombre del Señor. Es el tiempo que seamos fieles como la iglesia de Filadelfia y salgamos de esa timidez, de esa tibiez de la iglesia de la Odisea. Que nos encendamos antes de la venida del Señor, antes de que venga ese día grande y espantoso que dice el Señor que sucederá en la gran tribulación. Porque no estoy hablando del día del arrebato. Ese es el día glorioso que al final dice que nosotros los que habremos quedado, dice, primeramente los que murieron en Cristo serán arrebatados, y nosotros luego los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar a Cristo en las nubes. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Ese es el día glorioso. Y al final trompetas. Y sabes cuando dice al final trompetas, dice que los judíos cuando llegaban al final de un evento tocaban con su shofar una trompeta que sonaba largo y sonaba largo y sonaba largo, largo. Era un sonido que estremecía y que nunca terminaba, y simbolizaba que todo había terminado. Por eso dice, y al final trompetas. Al final habrá terminado nuestra peregrinación aquí en la tierra.